Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 48 al 52, si es la voluntad del Señor, daremos término en este día a este capítulo. Mientras usted le busca, le damos la bienvenida a Ángel. Dios te bendiga grandemente, Dios sea bendiciendo tu vida. Bienvenido eres a la casa del Señor. Y así también a cada uno de ustedes que hace tiempo no veíamos en la casa del Señor, Dios sea bendiciendo sus vidas. Silencie sus celulares. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, si lo ha encontrado le voy a invitar a que se ponga de pies y le demos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. Todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento. Lo que hoy vamos a aprender, vamos a ver, lo que hoy el Señor nos va a hablar, se basa en una declaración que hace Pablo y Bernabé versículos anteriores. Y esta declaración cambió el rumbo, el destino de la humanidad. Y los versos que vamos a ver a nosotros debieran llenarnos de contentamiento, de alegrarnos, de poder estar en la voluntad del Señor y cada vez más abrazarlo y cantar, como decía nuestro hermano Juanito, con gozo, con gratitud, con alegría. A no estar, a pesar de los problemas, las dificultades que podamos llevar, estos versículos que vamos a ver, que vamos a estudiar, cómo se manifestaron estos hombres, cómo gentiles adoraban y glorificaban al Señor por la palabra de Dios, nada más que por la palabra de Dios. Ellos estaban gozosos, alegres, y a pesar de lo que vino, a pesar de lo que sucedió, ellos igual seguían hablando de la palabra de Dios. Debemos recordar que los gentiles temerosos de Dios y los prosélitos habían sido aceptados por los judíos de la sinagoga. Pero cuando los judíos vieron, se recuerdan hace semanas atrás, que la muchedumbre de los gentiles paganos que venían el segundo sábado a oír esta interesante interpretación de Pablo sobre la palabra de Dios, se llenaron de celos y de envidia. ¿Se recuerdan de eso? Y que Pablo le dice a aquellos judíos que estaban ahí, que estaban celosos, que estaban envidiosos, que querían expulsarlo, que lo estaban echando, les dice, ¿saben qué? Primero tenía que predicarle a ustedes, tenía que hablarle a ustedes la palabra del Señor. Pero como ustedes no la quisieron, como ustedes no quieren escuchar, me vuelvo a los gentiles. Y esa declaración que hace Pablo transformó el mundo entero. Gracias a esa declaración que hace Pablo y se vuelve a los gentiles, usted y yo hoy día podemos decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Antiguamente se había hablado, algunos conocían, pero no nos olvidemos que el judaísmo, todo lo que predicaban de Cristo era hacia los judíos, hacia los israelitas. Pero después de esa declaración, Pablo se mete en su cabeza, en su propósito de poder predicar a los gentiles. Y va ciudad por ciudad predicando y pedía y decía, yo anhelo predicar y llegar allá donde está donde están estos, a esta ciudad, ir a esta otra, pero predicar la palabra de Dios a aquellos que están perdidos. Y este verso es el que cambia y trastoca todo. Por eso el verso 48 nos dice, esta solemne declaración de Pablo de abandonar a los judíos y volverse a los gentiles muestra cómo los gentiles reaccionaron ante la predicación de la palabra del Señor que produjo esta gran
alegría. Verso 48 nos dice, y los gentiles, no nos olvidemos, los gentiles eran paganos, ¿ya? Oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Los gentiles respondieron a la invitación de Pablo con una fe entusiasta, aprendiendo con gozo que Dios no odia a los gentiles como si no los y les ofreció la salvación. Y esto es importante. No nos olvidemos que antiguamente o en ese tiempo, los únicos que tenían acceso a Dios eran los judíos. Aunque Dios desde un principio de la creación había hecho que el pueblo, que a través del pueblo judío se conociera a Dios, ellos solamente lo habían restringido a ellos. Y nadie podía conocer a Dios o nadie podía ser salvado si no se hacía judío. Por eso se habla mucho en la Escritura que habían prosélitos, personas que no eran judías, que no tenían su nacionalidad judía, pero se hacían prosélitos para poder tener esta salvación. Pero aún así los judíos decían, no, tú no puedes, tú eres gentil, tú eres pagano, tú no eres descendiente de Abraham, tú no sigues las leyes de Moisés. Tú no. Entonces, ese era el ambiente y cuando Pablo les dice a ellos, me vuelvo a los gentiles y este Dios, este Cristo que murió, es para ustedes también, ellos se llenaron de gozo y alegría. No sé si usted se regocija. Mientras unos se enojan, reclaman, rabean, patean, mientras estaban porque esa era la situación. Ellos estaban reclamando, ellos estaban celosos, ellos estaban con envidia, ellos estaban diciendo, no es verdad lo que él está diciendo. Otros se abren con gozo al anuncio de que la salvación es para ellos también. ¿Sabe por qué es tan importante? Porque ellos eran los despreciados, los discriminados, los considerados inferiores, los llamados perros por los judíos. Es decir, cualquier gentil era llamado un perro. Paganos incircuncisos. Ven de pronto, no nos olvidemos, ¿se acuerdan David cuando le dice, ¿qué viene este perro incircunciso a dañar los escuadrones del Dios Todopoderoso? ¿Quién se cree? Era tremendo Goliat, pero este cabro petizo llega y dice, de 17 años aproximadamente va y dice, ¿quién es este? Porque los paganos eran considerados de esa forma. Y así éramos nosotros considerados, no teníamos espacio, no teníamos lugar. Y de estos que eran llamados así incircuncisos, no merecedores de la gracia de Dios, ven de pronto abrirse una esperanza. Ven brillar una luz en el horizonte. Yo no sé cuántas veces ha brillado la luz en su horizonte. Cuando usted ve que está todo perdido y de repente le hacen una llamada y usted dice, hay esperanza, hay una luz. Hay algo en que me puedo aferrar, hay algo en que me puedo esperar. Así era para aquellos gentiles de esa época. Por eso ellos se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Indica que fueron tocados por las enseñanzas y los milagros de Cristo. Fueron atraídos hacia Él y eligieron seguir sus enseñanzas. La fe en la palabra de Dios es un acto de liberación y los gentiles no fueron aquella excepción. Por eso nosotros decimos que no hay excepción de personas. Pero para la salvación, no podemos mezclar las cosas. Para la salvación no hay excepción de persona. Cristo murió por cualquiera que quiera aceptar sus enseñanzas, cualquiera que quiera recibirle en su corazón, Cristo murió por él. Amén. Y en eso no hay excepción de raza, color, de nacionalidad, de etnia, de lo que sea. Si uno abre su corazón al Señor, Dios lo acepta. Amén. En eso no hay excepción de persona. ¿Ya? Para que estemos claros en eso. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. El significado primario de la frase ordenados para la vida eterna no es teológico, como muchos han pensado en esta frase, sino es histórico. ¿Ya? En el contexto del relato de Lucas sobre la difusión del evangelio entre los gentiles a partir de sus orígenes judíos. Esta referencia destaca la iniciativa de Dios en la obra de la salvación humana. Dios siempre tomando la iniciativa. No es que tú hayas querido,
Dios puso eso en ti. Amén. Es una declaración notabilísima que no puede interpretarse en otro sentido inferior a esta, que es una ordenanza divina a la vida eterna. Es la causa, no el efecto de que cualquier persona crea. La diferencia entre causa y efecto es que la causa es lo que produce un evento o una condición, mientras que el efecto es lo que resulta de ese evento o condición. Para reconocer la causa, se puede preguntar por qué sucedió. ¿Amén? ¿Se entiende? Y si aún no se entiende con esto, se lo quiero explicar y dejar a lo mejor más claro. Un ejemplo de causa es lavarse los dientes 3 veces al día. ¿Cierto? Esa es la causa. Yo me lavo los dientes 3 veces al día. Ya que la causa es lavarse los dientes, ¿cuál es el efecto? Que voy a tener una dentadura sana. Amén. Si usted se lava los dientes 3 veces al día, usted va a poder tener una dentadura sana. Ese es el efecto. Si yo reconozco, acepto, tomo la salvación que Cristo me da, esa es la causa. El efecto, voy a tener vida eterna. No es que yo haga algo para ganarme eso, es aceptando lo que ya se me dio, lo que Cristo ya hizo, lo que Cristo ya realizó en el madero. Amén. Todos los que estaban ordenados para la vida eterna, todos los que tuvieron un corazón receptivo, todos los que estaban preocupados por su estado eterno y querían asegurarse la vida eterna, todos los que el Espíritu Santo convenció, no se olvide nunca que yo no soy el que convenzo de pecado. Es el Espíritu Santo el que convence. Yo predico, usted predica, pero usted no es la que convence. Y por eso nos frustramos muchas veces nosotros. Porque usted va a predicar y la persona no le acepta. O la persona no quiere aceptar al Señor. Está de acuerdo con todo lo que usted le dijo, pero no quiere aceptar al Señor. Y nos frustramos y decimos, pero ¿por qué? Pucha, ¿qué estoy haciendo yo mal? No, tú predica, tú exhorta, tú enseña, tú llevas la palabra. El Espíritu Santo es el que se encarga. Amén. El día viernes comentábamos cómo fue que la pastora hace muchos años atrás había escuchado la palabra del Señor en labios de una amiga, pero ella dice que no le tomó sentido. Lo mismo me sucedió a mí con un compañero de trabajo. Yo le comentaba el otro día, me acordé de Juan Opaso, le dije, y él fue uno de los que yo lo escuché hablar del Señor. Pero yo vivía la mía, lo escuché, pero esa palabra empieza a ser, empieza a golpear. Y en el momento que Cristo, su Espíritu Santo me convenció, yo caí a las plantas del Señor y desde ahí aún estoy sirviendo al Señor. Y espero nunca apartarme de este Dios maravilloso. Por eso la preocupación nuestra no es si la persona si se convierte en el momento en que tú le pregaste, gloria a Dios. Amén. Pero si no, no te frustres. Sigue orando por ella. Amén. Todos los que fueron ordenados, todos aquellos que tuvieron un corazón para recibir. No nos olvidemos lo que hicieron los gentiles. ¿Cuál fue la condición en la cual ellos llegaron a la sinagoga? Primero oyeron unos pocos, los prosélitos. Los prosélitos derramaron la palabra del Señor en Antioquía. ¿Y qué hicieron esto? A la semana siguiente abarrotaron, llenaron la sinagoga. Obviamente trajo celo en aquellos líderes que nunca habían visto eso y que obviamente no querían que eso sucediera. Pero cuando eso sucedió, los gentiles iban con un corazón dispuesto a que el Espíritu Santo hablara a sus vidas. La oración que hizo nuestra hermana Gladys decía, danos un corazón prácticamente. Queremos ser enseñables. Y cuando tú y yo traemos un corazón enseñable, estamos preocupados, tomamos atención a lo que el Señor nos está hablando en la palabra, más que estar viendo a veces nuestro celular, más que estar viendo otra cosa, la palabra nos va a hablar. Pero si yo no vengo con un corazón dispuesto a aceptar esa palabra, voy a ser como aquellos judíos líderes
que expulsaron los que tenían la palabra, los que tenían la profecía, los que tenían la promesa, no la recibieron. No porque no conocieran a Dios o al Dios creador de todas las cosas, porque su corazón no estaba dispuesto a aceptar el mensaje del Señor. Por eso nosotros debemos tomar atención en la palabra. Debemos estar preocupados, atentos de lo que el Señor nos quiere hablar, lo que el Señor nos va a hablar y lo que el Señor nos va a exhortar. Amén. Verso 49 decía, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Aunque el texto nada dice explícitamente, esto da a entender alguna permanencia prolongada en Antioquía de Pablo y de Bernabé. Esto desencadenó una actitud misionera en sus alrededores. Como los judíos rechazaron la predicación, tanto más abundantes fueron los frutos que ésta alcanzó entre la población pagana. El evangelio se difundió rápidamente, no solo en Antioquía, sino también en las regiones circunvecinas, gracias a los esfuerzos de los mismos convertidos. No solo Pablo, no solo Bernabé, sino que aquellos que se iban convirtiendo iban desparramando la palabra del Señor. Eso está para todos. No es solamente el pastor, el líder, todos debemos predicar la palabra del Señor. Es increíble pensar que esta iglesia nació en poco más de una semana, en un día de reposo. Pablo y Bernabé predicaron en la sinagoga y obtuvieron una maravillosa respuesta. El siguiente día de reposo, una respuesta mixta, unos muy hostiles y otros muy receptivos. Y esto nos enseña a nosotros. Ellos tomaron a los receptivos y empezaron una iglesia que duró cientos de años en Antioquía. Por eso es importante que usted y yo seamos receptivos, seamos de aquellos que queremos. Yo quiero aprender, yo quiero saber, yo quiero conocer más a este Dios maravilloso. Y como lo conozco, quiero darlo a conocer a aquellos que me conocen, a aquellos que yo estoy. Eso fue lo que sucedió en esta iglesia. Por eso se empezó, imagínense, se empieza a desparramar la palabra del Señor. ¿Quiénes se levantan? ¿Quiénes se van a oponer? Aquellos que no querían. Difundir la palabra del Señor significa llevar el mensaje de Dios a las personas que nos rodean. Compartir las enseñanzas de la Biblia y hacer que la luz del amor de Cristo brille en nuestras vidas. Es una tarea importante que todos los cristianos debemos realizar, ya que cada uno de nosotros puede ser un instrumento de Dios para tocar los corazones de los demás y llevarlos hacia Él. Amén. Este verso nos recuerda la importancia de difundir la palabra de Dios. Nos enseña que no debemos tener miedo de hablar sobre nuestra fe. A veces tememos. A veces, sí, soy cristiano, pero encubierto. Que nadie lo sepa. No. La gente debe saber que tú eres cristiano, eres un hijo de Dios. Porque obramos bien, porque andamos en santidad, porque somos temerosos de Dios. ¿Sabes cuando tú a lo mejor encubres que no eres cristiano? Es porque nuestro testimonio deja mucho que desear. Ahí es cuando a lo mejor, pero nosotros lo queremos encubrir. Pero cuando tú eres una buena cristiana, un buen hijo de Dios, intentas hacer la voluntad de Dios, te vas reprimiendo de las cosas malas, estás dejando las tentaciones por servir y dar un buen fruto, no tienes por qué esconderte. Dios ahí te va a honrar, Dios ahí te va a bendecir. Muchos de nosotros a veces hablamos, pero nuestros hechos hablan más de lo que nosotros hablamos. Amén. Debemos ser valientes y compartir nuestra experiencia con los demás. Al hacerlo podemos ayudar a las personas que se sientan perdidas o desesperadas a encontrar un propósito y una esperanza en Dios. La difusión de la palabra del Señor es una tarea que debemos llevar a cabo con humildad y amor. No se trata de imponer nuestras creencias a los demás, sino de mostrarles el camino hacia la verdad y el amor de Dios a través de nuestras acciones y palabras. No es que tú te vas a parar y los vas a condenar y ustedes son todos unos pecadores y se van al infierno porque son pecadores y no. No, hay que hacerlo con amor. Sí son pecadores, no digo que mintamos y no digamos, sí son pecadores, pero tienen una opción. Ay,
una esperanza. Hay un Dios de amor que nos dice que somos pecadores, nos enrostra nuestro problema, nuestra incredulidad de creer en Dios. Porque no es, y dicen, no, muchos pueden decir, no, si yo creo en Dios, no, si no basta con que tú digas creer. El creer que aparece en la Escritura es conocer, es amar a Dios. Y ahí es donde se deforma todo. Es ahí que una persona va a decir, no, si yo creo en Dios. Pero le amas y cambia el concepto. Porque muchos dicen, no, si yo creo en Dios. Yo oro a Dios, yo le rezo a Dios. Yo le doy gracias a Dios. Si no fuera por Dios no estaría vivo, muchos dicen. Sí, el problema no va en eso. El problema está en si yo realmente amo a Dios. Y ahí cambia, ahí radicó. Ahí eso nos debe hacer a nosotros, porque aún nosotros nos cuesta amar a Dios. Imagínense aquellos que no han conocido a Dios. Aún nosotros a veces nos amamos más a nosotros que al Dios que decimos servir. Además de la difusión de la palabra del Señor, no es una tarea exclusiva de los pastores o líderes religiosos, sino de todos los seguidores de Cristo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mostrar el amor de Dios a los demás y guiarlos hacia una vida más plena y significativa en Cristo nuestro Señor. Es asombroso pensar es cómo un simple acto de compartir nuestra fe se puede desencadenar una ola de esperanza y cambio en la vida de alguien. Por eso yo, cuando leía este verso, cuando leía esta historia, cuando leía este relato, cuando Lucas lo palpa y lo escribe y se lo manda a Teófilo y le dice, mira Teófilo, cuando Pablo les dijo a los judíos, ya no más a ustedes, me voy a los gentiles, yo puedo decir gracias a ese acto, yo puedo ser cristiano. Porque o si no, quizás Dios hubiera usado a otro y a lo mejor tendríamos que haber, pero usó a Pablo. Y Él se preocupó de ir a predicarnos a nosotros. Sabes que tu predicación, tú no te imaginas lo que Dios puede llegar a hacer con solo tu predicación. Hacia dónde, si Pablo lo resucitáramos, fuéramos donde la divina de Endor y llamáramos a Pablo y dije, Pablo, ¿sabes qué? Tus declaraciones han llevado a que todo el mundo, que Dios te usó tan poderosamente. No es que Pablo sea más que Dios, no. Dios te usó tan poderosamente, Pablo, que ahora hay millones y millones. Han muerto millones y millones creyendo en Cristo. Y hoy estamos millones y millones de personas creyendo en Cristo y teniendo esa esperanza de vida eterna, esperando la segunda venida del Señor. Pero gracias a un simple gesto de una persona que estaba siendo rechazada, y esto es maravilloso, porque aunque lo rechazaron, él no se cayó. Él siguió hablando de Cristo. Nosotros nos dicen, cállate, no te quiero escuchar más. Nosotros le hacemos caso. Ya venís ya con tu Dios. Ya venís con tu pensamiento. No es mi pensamiento, no es solo mi Dios, sino que es el Dios tuyo también, que te está esperando con los brazos abiertos. Y se pone nuevamente a predicarles. Dios nos invita a ser esas voces que llevan la luz a la oscuridad. Imagina el impacto que podríamos tener. Imagínese, hermano, si cada uno de nosotros se tomara un momento para compartir la buena noticia de Dios. Imagínense. ¿Cuántos coristas son? Cerca de 18, 20. Cada uno de ellos se tomara un momento para predicarle a alguien. Acá abajo vemos cerca de 30, 40. Cada uno de nosotros nos preocupáramos de llevarle el mensaje a alguien. Quizás estaríamos como aquella sinagoga que estaría llena el próximo domingo. Y no importando quién lo haya traído, sino que para predicar la palabra del Señor, para que vengan a oír, a instruirse de este Dios maravilloso. Imagíneselo. Váyase a su casa imaginándoselo.
Y que el Espíritu Santo nos diga, tú puedes ser uno de esos. Tú puedes ser, yo te llamé para eso. Tu mayor propósito no es solo que recibas plata, que recibas dinero, que recibas una casa, que tengas una esposa, que tengas vehículos. No, ese no es el mayor propósito que tenemos nosotros en esta vida. Dios nos trajo para darnos vida, para darnos esperanza, pero también para entregar su mensaje. Amén. No se trata de tener todas las respuestas, porque muchas veces tú y yo no vamos a tener todas las respuestas. Simplemente se trata de abrir nuestros corazones y permitir que la palabra de Dios fluya a través de nosotros, tocando vidas y transformando corazones. Es la palabra la que transforma, es Cristo el que transforma. No soy yo, no es usted, es Cristo el que transforma la vida del ser humano. Versículo 50, pero los judíos, en lugar de aceptar la verdad, los líderes judíos echaron a Pablo y Bernabé del pueblo. Cuando se confronta a las personas con una verdad que trastorna, a menudo dan la espalda y se niegan a escuchar. Lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando alguien nos está diciendo la verdad, cuando alguien nos está confrontando, nosotros nos enojamos, nos airamos y a veces incluso, ¿y este quién es para que me venga a hablar de esta forma? Y damos vuelta a la espalda, como estos judíos le dieron vuelta a la espalda a la palabra que llevaba Pablo y Bernabé. Cuando el Espíritu de Dios señala cambios necesarios en nuestras vidas, debemos escucharlo. Amado, si Dios nos habla, escuchémoslo. Amén. O de lo contrario, arriesgamos a alejar tanto la verdad de nosotros que nos dejará de afectar cuando nos digan. Y a veces sucede eso. Cuando nos están diciendo la verdad, cómo debemos actuar, cómo debemos andar, cómo debemos caminar, pero nosotros cerramos nuestro corazón, cerramos nuestro oído, después, aunque nos digan lo que digan, ya no lo escuchamos. Por eso es tan delicado esto, que nosotros podamos abrir. Estos judíos hicieron esto, teniendo la Escritura, conociéndolas desde cabros chicos, pero aún cerraron su corazón. ¿Qué hicieron? Instigaron a mujeres piadosas y distinguidas a los principales de la ciudad. Las mujeres piadosas y distinguidas dice que eran mujeres convertidas al judaísmo, que habían sido envenenadas en contra de los nuevos predicadores por los líderes judíos, a los que respetaban. La influencia potente del carácter femenino, tanto a favor como en contra de la verdad, se ve en toda la época de la era eclesiástica. No es algo nuevo, es algo que siempre ha existido en ese aspecto. Sir William Ramsay informa que las mujeres de esta región de Frigia y Pisidia solían destacarse en los asuntos públicos de la ciudad, ejerciendo una influencia sobre ellos que era desconocida en las ciudades de Grecia. Las mujeres distinguidas de Antioquía solían asistir a los cultos de la sinagoga y se ha comprobado en numerosas ciudades del mundo greco-romano que ellas se sentían atraídas por la piedad del culto hebreo, que no aplicaba a las mujeres las exigencias legales que resultaban tan pesadas a los varones. Por ello se sentían atraídas. No, ellas no debían cumplir la ley, ellas no tenían, aunque eran machistas en ciertas cosas, pero ellas tenían un acceso ante Dios, porque los judíos se las entregaban, se las daban. Por eso estos líderes podían hablar con ella y podían realizar aquellas cosas. Como diría el Nico, toalla. Al tener mujeres de esa forma, sus maridos obviamente prestarían atención, porque ellas le iban a decir que las herejías que se estaban levantando eran peligrosas. Por medio de las mujeres, los jefes de los judíos ganaron el oído de sus maridos y los incitaron a molestar a los misioneros para hacerles imposible que ellos pudieran cumplir su misión de predicar. ¿Y qué hicieron? Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y lo expulsaron de sus límites. La persecución de Pablo y Bernabé por parte de los judíos fue lo suficientemente grave como para que fueran expulsados de la ciudad. Era más fácil expulsarlos, echarlos, que rebatir contra la doctrina. Y esto es importante, ¿eh?
Porque cada vez que una persona no puede rebatirte de la doctrina, ¿qué hace? Se enoja y te echa. Se enoja y te dice, no me hablen más de esto. Si me sigue hablando, prefiero que te vayas. Eso es y esto es lo que produjo en aquellos judíos. Como no podían rebatir la doctrina que llevaba Pablo y Bernabé, era mejor expulsarlos, que los echaran. Esta expulsión fue una forma de evitar que siguieran predicando el evangelio en esa región. Sin embargo, esta persecución no los desanimó, sino que se encendió aún más la pasión por compartir el mensaje de salvación con aquellos que no lo conocían. ¿Dios podía evitar que estas cosas ocurrieran? ¿Sí o no? Sí, pero no lo hizo. La iglesia que se forma bajo presión, persecución y hostigamiento es una iglesia menos contaminada. ¿Sabe por qué? Porque ahí están los santos. Ahí están los que quieren trabajar, los que quieren servir al Señor. Vean la historia de la iglesia. Los primeros 300 años fue una iglesia limpia, sana. Contrarrestaban las nuevas tendencias o las nuevas doctrinas que se estaban levantando. Hacían concilio para contrarrestar aquellas enseñanzas heréticas, herejes que se estaban levantando. Pero después, cuando ya se hizo como la religión o el cristianismo se hizo universal, trajo problemas. Ahí la historia la hemos visto. Hemos conocido lo que sucedió. Ahí ya no se obraba, o un ministro de Dios no era como los requisitos que pide en Timoteo y en Tito, sino que ahí empezaron a pagar. Ahí empezaron a pagar para tener cargos, para liderar iglesias. Y ese pago era de personas que no eran cristianas, que nunca habían amado a Dios. Por eso la iglesia, cuando está en aflicción, cuando está en persecución, cuando está en hostigamiento, la iglesia crece con personas sanas, con personas santas que quieren realmente agradar a Dios. Amén. Estas personas pudieron expulsar a Pablo y Bernabé, pero no pudieron expulsar la palabra de Dios que fue sembrada por el Espíritu Santo en los corazones de aquellos hombres y mujeres de Antioquía. Aunque el contexto de este pasaje es específico y que se refiere a la oposición que Pablo y Bernabé enfrentaron al predicar el Evangelio, hay varios principios que podemos aplicar a nuestra vida propia cristiana. Como cristianos debemos estar preparados para enfrentar la oposición y la persecución por causa del Evangelio. Esto no siempre será fácil, pero tal como Pablo y Bernabé lo hicieron, debemos continuar compartiendo el mensaje de salvación de todos modos. Nunca te calles, siempre predica la palabra de Dios. Es importante recordar que la oposición que Pablo y Bernabé enfrentaron no se limitó solo a los judíos, sino que también fueron perseguidos por sus propios compatriotas. Como cristianos debemos estar preparados para enfrentarnos a la oposición incluso de aquellos que están más cerca de nosotros, incluso amigos y familiares te pueden dar vuelta a la espalda, pero tú debes continuar. La resistencia que los judíos ofrecieron al evangelio fue en gran medida debido a su resistencia al cambio. Muchas veces la oposición al evangelio surge del miedo al cambio y al desconocimiento. Como cristianos debemos estar dispuestos a enfrentar y superar esta resistencia y trabajar para ayudar a otros a hacer lo mismo. Si hay algo que en la iglesia le cuesta, es sacar las tradiciones y que sirvamos a Cristo. Cuando tú quieres sacar las tradiciones, no solo de una iglesia, sino que también de nuestras vidas, es que a mí me enseñaron así, es que así se hacía antes. ¿Qué importa cómo se hacía antes? Y si eso dio resultado en ese momento, sí está bien. Pero hoy en día, esto es la verdad. La palabra va por encima de las tradiciones y la religiosidad que yo pueda vivir. Amén. Y eso trae oposición. Eso trae problema, trae dificultad. Porque cuando tú quieres sacar la tradición, se levantan las personas. Amén. Esto nos recuerda que la predicación del evangelio no siempre es fácil y que la resistencia que enfrentamos puede venir de muchas fuentes. Sin embargo, como cristianos debemos recordar que tenemos una tarea importante y que el mensaje de salvación que compartimos es lo suficientemente poderoso para cambiar vidas. Amén.
Aunque pueda haber oposición y persecución, debemos perseverar y continuar compartiendo el amor de Dios con los demás. A eso fuimos llamados. Sigue compartiendo. Esto debemos hacer, perseverar en nuestra fe. Hemos sido testigos de la valentía de Pablo y Bernabé frente a la adversidad. La persecución debió de ser bastante violenta. Y usted me pregunta, ¿por qué dice usted que fue bastante violenta? Porque Pablo, años después, cuando estaba anciano, cuando estaba encarcelado en Roma, le escribe a Timoteo, 2 Timoteo 3:11, y una de las ciudades que nombra de que la persecución fue dura, fue difícil, adivinen cuál era. Antioquía, Iconio. Imagínense cómo tiene que haber sido la persecución de esos hombres tradicionales, religiosos, para que Pablo, años después, anciano, aconsejando a Timoteo, ¿para qué? Para que él se mantuviera firme. Amados, esto es duro, esto no es fácil. Se pueden levantar contra ti, pero ahí es donde tú dices, aunque se levanten, mi fe debe estar intacta. Mi esperanza está en Cristo. Escuchaba la historia que contaba nuestro hermano Juanito. No sé si es verdad o no. No lo he leído. Pero la convicción que daba ese padre a su hija, cierra los ojos, porque en un tiempo más vamos a estar juntos con el Señor, es la esperanza que nos debe mover a diario a cada uno de nosotros. Esto es pasajero, como muchas veces le he dicho. Esta vida va a terminar, pero la que nos espera allá arriba, esa es eterna. Es eterna. Esa no se acaba. Es eterna. Cada rechazo puede ser algo para algo mayor. Al igual que ellos, debemos permitir que nuestra pasión por el Evangelio arda más intensamente ante la persecución, confiando en que el amor de Dios es un faro de esperanza que siempre nos guiará. No importa cuán oscura se torne la situación o lo problemático, al final cada esfuerzo por compartir su palabra vale la pena. Amén. Esto nos muestra que la fe en Jesucristo implica obediencia a su mensaje y a su llamado, incluso en medio de la oposición. El Evangelio sigue siendo un mensaje de gracia y verdad que busca transformar vidas y comunidades. Ellos entonces, verso 51 dice, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. A menudo los judíos sacudían el polvo de sus pies cuando salían de una aldea gentil. Esto simbolizaba limpiarse la contaminación de los que no adoraban a Dios. Es decir, ustedes no adoran a Dios, yo me voy de acá. Para Pablo y Bernabé hacer lo mismo a los judíos demostraba que al rechazar el Evangelio no era en verdad parte de Israel y no eran mejores que los paganos. Pues a veces nosotros nos sentimos mejores que ellos, pero Pablo le está diciendo, ustedes no son mejores que ellos. Ustedes igual están rechazando al Mesías. Jesús dijo a sus discípulos que sacudieran el polvo de sus pies de cualquier pueblo que no los aceptara ni escuchara. Los discípulos no eran culpables si se rechazaba el mensaje, y esto nosotros debemos tenerlo claro, siempre y cuando fueran fieles en presentarlo. Cuando predicamos a Cristo con esmero y sensibilidad, Dios no nos responsabiliza por las decisiones de otras personas. Amén. Las personas son las responsables. Amén. Además, el acto de sacudir el polvo de los pies se asocia con la idea de dejar ir o dejar atrás. Cuando seguimos a Jesús, la carga de nuestros errores y nuestros pecados es perdonada. Debemos entonces aprender a dejar atrás nuestro pasado y avanzar hacia adelante. Esto lo encontré yo muy importante. Esto radica en tomar la decisión de dejar ir aquello que nos hace daño, ofrecer perdón y seguir adelante. Este acto de sacudir el polvo de nuestros propios pies puede ser liberador y puede ayudarnos a avanzar hacia nuestro futuro. ¿Sabe muchas veces por qué no avanzamos nosotros? Porque siempre nos estamos acordando de lo que fui, de lo que pasé, de lo que viví, cómo fue mi niñez, lo malo que la pasé, y quizás muchos de ustedes la pasaron mal. Quizás muchos de ustedes no la pasaron bien cuando niños.
Quizás muchos de nosotros fuimos maltratados cuando niños. Quizás muchos de nosotros no tuvimos una figura paterna que estuviera al lado nuestro. Quizás muchos de ustedes tuvieron que salir a trabajar desde muy pequeños. Algunos de ustedes tuvieron que preocuparse incluso a lo mejor de sus familias, de sus hermanos. Y aún a lo mejor arrastran o arrastramos aquellas cosas que nos pasaron. Y algunas pasaron algunas peores, de personas que debían guardarlas, cuidarlas, de darles seguridad, se aprovecharon de algunos o de algunas. Y a veces eso le cuesta para poder avanzar. Y a veces cuestionamos la vida. A veces cuestionamos lo que pasamos, lo que vivimos anteriormente. Y eso no nos deja avanzar y no nos deja ver al Cristo que quiere darnos vida y plenitud de vida. No nos deja ver que Cristo nos amó, que Cristo nos ama y que Cristo quiere que nosotros avancemos y no nos acordemos de lo que vivimos anteriormente. Que eso no nos vuelva a doler. Quizás lo podemos recordar, lo que pasamos, lo que vivimos. Quizás nos recordamos cómo fue nuestra niñez. Pero cuando estamos en Cristo, podemos ayudar a otros a restaurar sus vidas. Nos ayuda a poder seguir avanzando, seguir adelante. Por eso es tan importante que podamos sacudir nuestros propios pies para dejar y rechazar todo lo anterior, todo lo que vivimos anteriormente. Y aprendamos y le demos la oportunidad que Dios nos enseñe, nos capacite para poder que Él sea el centro de nuestros corazones. Poder vivir una vida diferente, una vida transformada. Amén. Es la decisión que usted y yo debemos tomar. Más que sacudir los pies de alguien o sacudirle los pies a alguien porque haya rechazado, nosotros sacudamos nuestros propios pies y avancemos. El pasado a lo mejor es doloroso, fue duro, fue difícil, pero ya está, ya fue. Y quizá usted me dice, pero pastor, es que usted nunca pasó eso. Usted ni sabe las cosas que uno ha pasado. Pero eso no me deja. Si yo me preocupo de eso, eso no me va a dejar avanzar. Yo quiero avanzar. Yo quiero avanzar. Yo quiero avanzar. Yo quiero avanzar y no quedarme pegado en lo de atrás. Si lo traigo a colación y lo recuerdo y me duele y me hiere y empiezo nuevamente a maldecir o así, ¿por qué? Todavía no lo hemos superado y hay que superarlo. Hay que decidir, hermano, hermana, tienen que decidir. Tengo que decidir dejar eso y avanzar. Es una decisión que yo no puedo tomar por usted o usted no puede tomar por mí. Es una decisión que yo debo tomar para poder avanzar. Amén. Llegaron a Iconio, ciudad populosa, distante como 72 kilómetros al sudeste de Antioquía, de Pisidia, al pie del monte Tauro, sobre los límites de Licaonia, Frigia y Pisidia. En tiempos posteriores contribuyó a la consolidación del imperio turco. Ellos continuaron con la obra en Iconio y muchas veces al rechazo y la oposición a causa del evangelio nos hace querer renunciar. ¿Cuántos hemos a lo mejor pensado, no, para esto mejor no? Pero Pablo y Bernabé respondieron con determinación. Esta actitud de Pablo y Bernabé nos enseña la importancia de continuar adelante ante la adversidad y dejar ir aquello que nos detiene. Siguiendo su ejemplo podemos dejar atrás nuestro pasado, ofrecer perdón y avanzar en nuestro camino con Cristo. Cuando enfrentamos el rechazo como lo hicieron Pablo y Bernabé, podemos sentir la tentación de desanimarnos. Sin embargo, su valentía, decisión de sacudir el polvo de sus pies nos recuerda que el amor y la esperanza siempre deben guiarnos. Cada paso que damos hacia adelante es una oportunidad para crecer y avanzar o abrazar nuevas posibilidades. Que sigamos el ejemplo de estos fieles mensajeros, dejando el dolor atrás y avanzando con la certeza de que cada día es un regalo lleno de promesas de nuestro Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque el verso 52 concluye diciendo, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
Al leerlo por separado, solamente que uno llegara a separar y leyera el versículo 52, uno podría imaginar que estos discípulos estaban llenos de emoción, de que no estaban pasando problemas, no estaban pasando dificultades, que estaban en la vida happy, mundo de Bills y Pap, y les salía ahí por ahí Bills y les salía el Pap por acá, y todos felices, y todo estaba feliz. Pero veamos lo que decía. ¿Se recuerdan? Ellos fueron rechazados, expulsados, echados, exiliados por sus propios compatriotas. Instigaron a que los echaran. Pero ellos, ¿cuál era la actitud de ellos? Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En nuestra vida diaria a veces olvidamos que la verdadera felicidad proviene de permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Así que la próxima vez que nos sintamos abrumados, recordemos que podemos encontrar gozo en nuestra conexión con Dios y que ese mismo gozo puede transformar nuestro día. Pero lo que había vivido estos hombres es muy diferente. Estaban rechazando, pero ellos decían: estamos llenos de gozo. La alegría de un verdadero cristiano está más allá de los problemas terrenales y no es afectada por los cambios y las probabilidades a las que están expuestas de las cosas mortales que tú y yo podamos tener. Clark dice: los mártires estuvieron más felices en las llamas que los perseguidores pudieron estar en sus camas. ¿Se recuerdan la historia de estos jóvenes que estuvieron en las llamas? Y dice el rey Nabucodonosor: yo eché a 3 y veo a 4, pero veo que están danzando, bailando, contentos. ¿Se recuerdan? Porque muchas veces nosotros debemos tener esa actitud. Cuando estamos llenos, cuando dejamos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos llene, no nos olvidemos que estar llenos es estar embriagados de Él, ser dominados por el Espíritu Santo. Cuando somos dominados por el Espíritu Santo, tú puedes estar con problemas, dificultades, cosas que no van a cambiar, pero puedes estar feliz, puedes estar alegre, puedes estar gozoso, puedes estar llevando la palabra del Señor a pesar de lo que el mundo se te está cayendo a pedazos. No hay solución para esto, para nada, pero tú estás feliz porque tienes a Cristo en tu vida, porque el Espíritu de Dios te mueve. ¿Sabes que esto va a pasar? Pero lo que te espera ya es eterno. Este pasaje nos ofrece una oportunidad para meditar sobre la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo nos puede llenar de alegría y felicidad. Recuerde que el Espíritu Santo es una de las 3 personas de la Trinidad, como cantábamos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu ha estado presente desde el principio de la creación y sigue siendo tan importante hoy como lo será siempre. No nos olvidemos que la iglesia será arrebatada, el Espíritu de Dios será arrebatado cuando venga a buscar a su iglesia. El Espíritu nos consuela, nos guía, nos liberta del pecado y nos da poder para testificar de Cristo. En el libro de los Hechos vemos cómo el Espíritu Santo fue una fuerza importante en la vida de los primeros cristianos. En Hechos 1:8 dice: Jesús dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo es esencial para nuestra vida espiritual y nos permite ser verdaderos testigos de la fe cristiana. Sin el Espíritu no podemos testificar de Cristo. Cuando tú y yo no queremos testificar de Cristo, cuando tú y yo no queremos hablar de Cristo, cuando tú y yo no queremos predicar de Cristo, preocupémonos. Preocupémonos, porque posiblemente el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros cuando le aceptamos, lo estamos teniendo apagado. No estamos dejando que Él actúe, que Él obre, porque el Espíritu Santo debiera llevarnos a predicar, a no querernos callar, a buscar nuevas estrategias, querer ser partícipe. A lo mejor tú no vas a llegar a brillar como otros van a brillar o como otros Dios va a querer usar, pero tu aporte, tú eres necesario, tu oración es importante, tu apoyo en la iglesia es importante para poder quitarles al enemigo esas almas. Si contra quién tenemos una guerra, no es contra nosotros, que a veces hemos cambiado el concepto como iglesia.
nos peleamos entre nosotros. Es que este. No, no es contra nosotros la batalla. La batalla es contra el enemigo que quiere arrebatarte tu familia, que quiere quitarte a tus hijos, que quiere quitarte a tu esposa, a tu esposo, que quiere que ellos retrocedan. No pelees por un puesto, un cargo dentro de una iglesia. Busquemos predicar de Cristo, unámonos para llevar este evangelio, para arrebatar las almas que se están perdiendo. No podemos quedarnos tranquilos, amados. Debemos buscar estrategias, debemos buscar la forma, unirnos en oración para poder arrebatarle nuestras propias familias que hoy se están perdiendo. Por eso, como iglesia, Dios nos ha puesto orar los jueves. Levanta un hermano para que puedan juntarse. Y están orando el domingo, no sé si será todos los domingos, pero este domingo comenzaron de 9 a 10 a orar. El próximo domingo no sé qué horario, el mismo horario. Ya. Pero se les va a avisar para que también, sin la oración, no vamos a poder sostenernos. Recuerde que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Y si usted ve la historia de los leones que da Discovery Channel o National Geographic, siempre van a la presa más débil. Nunca van a la presa que está fuerte. Siempre a la más débil. Porque es la que no se puede sostener y no les puede dar batalla. Y hoy muchos de nosotros a veces estamos débiles espiritualmente porque hemos dejado el Espíritu Santo que nos llene. Nos conformamos con venir, estar y no hacemos nada más. Por eso es tan importante como concluye este capítulo 13, diciéndole a aquellos hombres, ¿saben qué? A pesar que los echaron, los persiguieron, no quisieron escuchar, ellos estaban llenos de gozo, estaban contentos, estaban alegres. ¿Porque lo echaron? No, porque tenían el Espíritu Santo en sus vidas, porque el Señor los llenaba. Y aunque ellos no quieren escuchar, nos vamos a Iconio a predicarles la palabra del Señor. Y cuando Iconio no quiere escucharlo, nos vamos a Déberes a predicar la palabra del Señor. Y cuando no, nos vamos a devolver y les vamos a predicar nuevamente. Vamos a fortalecer, porque el Espíritu Santo no nos hace retroceder, el Espíritu Santo nos va a hacer avanzar. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos mueva en nuestras vidas. Debemos estar llenos del Espíritu Santo. Estar gozosos, alegres, porque tenemos la oportunidad de poder predicar. ¿Cuántas veces? A veces sabe que nosotros el celular lo tomamos para muchas cosas, como le he dicho en muchas otras ocasiones. ¿Cuándo usted haya mandado un mensaje diciendo, ¿sabes qué? Cristo te ama. No entre nosotros, porque nosotros lo sabemos, pero aquellos amigos que le mandan un mensaje a usted. ¿Sabes qué? Cristo te ama, murió por ti. Cristo quiere darte una relación diferente. Cristo quiere que tú tengas una intimidad distinta con Dios. ¿Cuántas veces podemos mandar un mensaje así? O subimos solamente las fotos de la Kitty, de los gatitos, de los animales que tenemos, de las cosas que nos suceden. ¿Ve cuál importante es? En este tiempo muchos dicen las redes sociales son aquí, son allá, pero utilicémoslas para poder predicar la palabra del Señor, para llevar el mensaje de Cristo, no tu mensaje, el mensaje de Cristo. Amén. Póngase de pies.